Muy buenas noches, Bene Líderes. Ya esta semana es el semillero de líderes. Estamos preparados para este fin de semana justamente y hoy es el último día para que compres tu entrada y tengas acceso a este gran evento, el único evento de la empresa. Estamos emocionados, contentos y vamos a platicar del semillero un poquito más adelante. Quédate con nosotros porque hoy de nueva cuenta tenemos a un gran invitado. Rodolfo del Cueto nos va a platicar de unas estrategias muy interesantes acerca sobre los colores y bueno, también el cómo abordar algunas personas, técnicas para llegarle a la gente. Quédate con nosotros. Esto es Mejor Así con Benelate. Benelate, televisión y radio en línea, transmitiendo desde calle 23 Oriente, 405A, Colonia El Carmen, código postal 72530, Puebla, teléfono 222-211-1253. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Benelate Oficial México, YouTube, Benelate Sitio Oficial, Benelate Radio, la radio del buen líder. Benelate es una empresa 100% mexicana, multinivel, salud, bienestar personal. Benelate, televisión y radio en línea. Mejor así, mejor así. Buenas noches, Bene Líderes. Ya estamos de regreso. Bueno, estamos iniciando el programa porque, me encanta cuando viene Rodolfo, se nos pasa el tiempo platicando sabroso. Bienvenido, Rodolfo, buenas noches. ¿Cómo estás, Sam? Buenas noches. Sí, muy contento otra vez de estar aquí contigo y con nuestros amigos, porque la verdad es que sí, de repente parece esto charla de café y nos Sí, podemos echar hombre. aquí horas. La verdad es que es muy divertido. Horas y horas. Oye, Rodolfo, pero nos traes un tema muy interesante porque vemos la publicidad, por ejemplo, vemos que hay un lugar que quién sabe por qué te sientes bien a gusto ahí. Vemos que no nos gusta estar en ciertos lugares también. Entonces, nos vienes a platicar acerca de las estrategias del color. Sí, fíjate que hay algo bien interesante. Nosotros nos comunicamos con las personas, pero no necesariamente conectamos con las personas. Hay una gran diferencia entre intercambiar información y conectar con otra persona para que eso realmente funcione y tenga el efecto que estamos buscando. Entonces, el ejemplo típico es, a lo mejor podemos estar en una charla de café con una persona y de repente vemos el reloj y ya se nos fueron 3 horas. Y oye, parece que estuvimos aquí 5 minutos. ¿Por qué? Porque hay conexión. Y de repente puedes estar con una persona y después de 5 minutos ya no sabes ni de qué hablar. ¿Por qué? Porque no hay esa conexión, no hay esa sintonía. ¿Por qué se da esto? Bueno, tendríamos que partir de un hecho muy importante. Todos, como personas, tenemos ciertas características para interactuar con otras personas. Y lo que hacemos es que cuando interactuamos con las personas, buscamos utilizar la forma en la que nosotros nos sentimos cómodos o cómodas. Eso es normal, es parte de nuestra naturaleza, utilizamos lo que ya tenemos. ¿Cuál es el asunto? Que utilizando esta técnica vas a conectar con un porcentaje menor de personas. ¿Por qué? Porque vas a realmente hacer conexión con la gente que es parecida a ti o con la que de alguna manera hay cierta sintonía en la forma de interactuar. Pero va a haber un porcentaje importante de personas con los que no vas a conectar. No va a haber ese rapport o esa sintonía. ¿Por qué? Porque funcionamos de formas diferentes. ¿Cuál es el truco? ¿O de qué tema es del que vamos a platicar el día de hoy? Precisamente esa parte de cómo ampliar el número de personas con el que puedas conectar. No nada más con aquellas personas con las que de alguna manera eres afín. Esa palabra es muy importante, el ser afín. Ahora, algo importante. Tú no puedes controlar lo que hace otra persona. O sea, definitivamente tú no puedes controlar a nadie más que a ti mismo. Entonces, de lo que se trata aquí es de darte técnicas en donde tú hagas ese proceso para adaptarte a la forma de ser de personas que son diferentes a ti. ¿Cómo le llamamos a esto? Hay una analogía que me gusta mucho utilizar que es el efecto camaleón. Por eso es la cuestión de los colores. Un camaleón tiene la capacidad de adaptarse al medio en el que se encuentre.
Entonces, el camaleón a lo mejor de repente si está en una zona que es amarilla, se pone amarillo, si está en una zona verde, se pone verde, si está en una zona azul, se pone azul. Se adapta, pero no por cambiar de color deja de ser camaleón. Sigue siendo camaleón, lo único que hace es adaptarse al medio. Entonces aquí de lo que se trata es de hacer más o menos lo mismo, adaptarte a la persona con la que estás interactuando y no por eso vas a dejar de ser tú. Vas a seguir siendo tú, pero en ese momento en el que te das cuenta de que a esa persona le entra mejor la información de una manera diferente a como a ti te gusta, entonces te adaptas. Esa es la teoría que vamos a manejar y que precisamente está en cuestión de colores. ¿Por qué? Porque vamos a categorizar las personalidades utilizando un cierto color. Esa es la clave. Ahora, antes de entrar a esa parte de los colores, te quisiera poner un ejemplo para que vayamos entrando en contexto. Imagínate que hay un vendedor, es un vendedor de autos en una agencia, y de repente, pues esta persona es muy analítica. Y le llega un cliente que también es analítico como él. Entonces, pues conectan rapidísimo, hablan de cuestiones técnicas, del motor, de los caballos de fuerza, de un montón de información que es súper técnica, conectan y se hace la venta. Y al día siguiente le llega a esta persona, a este mismo vendedor, una persona pero muy emocional, exageradamente emocional. Y entonces él trata de venderle el coche de la misma manera que lo hizo el día anterior, muy técnico, con cuestiones específicas del motor, los frenos, etcétera. Pues resulta ser que esta persona, después de 2-3 minutos, decide irse de la agencia. Y entonces el vendedor se queda, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Pues muy sencillo, esta persona es emocional, no puedes conectar una cuestión técnica con una persona emocional porque la persona se aburre, no le gusta, no se siente en ambiente. Entonces ahí es donde viene la clave, saber leer cómo es la persona con la que estás interactuando y entonces crear esa adaptación. Esa adaptación le vamos a llamar crear o entrar en un idioma común. ¿Sí? Ese es el punto clave, vamos a buscar ese idioma común y aquí es donde entramos con las 4 personalidades básicas en donde tenemos 4 colores, los amarillos, los azules, los verdes y los rojos. Vamos a decir que son como en teoría de colores las personalidades primarias o los colores primarios. Entonces ahí podemos hablar de los amarillos. Los amarillos es gente que le gusta ayudar, es gente muy cálida, es gente muy cercana, son personas que todo el tiempo están viendo por el beneficio de un tercero o por el beneficio del ambiente, la sociedad, el medio en el que se desarrollan. Entonces este tipo de personas, por ejemplo, conectan mucho con estamos haciendo una labor social o empresas que son socialmente responsables o a lo mejor empresas que usan materiales que son degradables o que no son dañinos al ambiente. Todo ese tipo de cosas conectan mucho con una persona amarilla que lo que busca es ayudar, estar en esa cuestión de ayudar ya sea al ambiente, al prójimo o a la sociedad. Entonces, cuando tú interactúas con una persona de este tipo, pues la conexión es precisamente buscar que lo que estés haciendo tenga algún beneficio para él, para ella, para las personas que lo rodean, para la sociedad, para su vecindario, para el ambiente, en fin, ese tipo de cosas son las que conectan mucho con una persona de color amarillo. Luego tenemos los azules. Los azules es gente divertida, es gente que una palabra clave es fiesta, conocer personas, aventura, emoción. Son personas muy, muy emocionales. Entonces con ellos todo tiene que ser divertido, tiene que implicar algo nuevo. Entonces, cuando tú estás interactuando con ese tipo de personas, olvídate de los números, olvídate de lo técnico, es más crear una imagen, crear una emoción, crear un contexto divertido para que lo que tú estés haciendo con esa persona realmente crees esa conexión o esa sintonía. Tenemos los verdes es gente muy analítica, ¿sí? La palabra clave de un verde es información. Entonces ahí sí necesitas estar muy preparado cuando vas a interactuar con un verde. ¿Por qué? Porque te va a pedir cualquier cantidad de datos de todo tipo y va a pedirte, después de que los analice, te va a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y es un proceso en donde la necesidad de información en un verde es exagerada.
Y finalmente tenemos los rojos, que en el caso de los rojos es gente muy controladora, es gente que siempre quiere tener la razón. Igual podrías pensar con una persona roja, en alguna persona que cuando llega dices, ya llegó esta persona, y es como un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, con ese tipo de personas no puedes confrontar directo, porque la verdad es que te vas a enlazar en una lucha de egos y se vuelve muy complejo, hay que darles la vuelta, hay que manejarlos de repente con pincitas. Entonces, es un trato diferenciado, y si te fijas, dependiendo del color, pues es la forma en la que conectas con ellos. Oye, Rodo, pues yo creo que estamos rodeados del arcoíris, definitivamente. ¿Cómo podremos encontrar la mejor manera de conectar con cada una de estas personalidades? ¿Cuál sería, así, paso número 1, esto? Por ejemplo, si hablamos de lo que son los amarillos, vamos a pensar siempre en, yo le llamo tercerizar. O sea, por ejemplo, si tú sabes que es una persona que tiene familia, pues te vas a enfocar en el beneficio para la familia, por ejemplo. Ya aterrizándolo un poco a lo que hacemos aquí en Beneley, te vas a enfocar en, mira, esto me puede beneficiar a tu familia en esto, esto y esto y esto. Y eso va a conectar mucho con esa persona. Le puedes dar a lo mejor vacaciones, o le puedes comprar los juguetes que quiere, o lo puedes llevar a comer a algún lado. O sea, así como son las palabras clave. Exacto. Siempre enfocado a la familia. Ya sabes que tiene hijos, que tiene esposo o esposa, entonces te enfocas en la familia. Eso podría ser para un amarillo, donde realmente hay una conexión muy fuerte. O incluso, si sigues la instrucción de escuchar, de ver y de saber cómo es tu prospecto, si te das cuenta que ya hace ciertas labores sociales, pues bueno, también de esa manera le puedes enganchar, ¿no? Sí, exacto, esa es la palabra, enganchar. Esa parte de conexión es crear ese gancho, ese vínculo en donde la persona diga, sí me interesa, porque a mí me encanta ayudar, entonces... No es para mí, es para él. Sígueme platicando, entonces ya se creó el vínculo. Entonces un amarillo es ayudar. Tenemos los azules. Con los azules es mucho emociones, es utilizar creatividad, ¿no? Creo que lo primero que tendríamos que hacer entonces es identificarnos a nosotros qué color somos, ¿no? Esa es la primer clave, por supuesto, porque tú vas a abordar a la gente generalmente como eres tú. Sí, por ejemplo, yo soy muy analítico, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho la cuestión de información, que esté ordenada, que tenga ciertas características. Entonces, pues yo siempre me voy más por ese lado verde, pero si yo de repente estoy con una persona muy azul, pues tengo que mimetizarme, por eso es la cuestión del efecto camaleón. Entonces me tengo que volver azul, aunque me cueste trabajo, porque sí te va a costar trabajo, porque no es la forma natural en la que interactúas con las personas. ¿Cómo le puedes llegar a una persona azul? Azul es pura emoción, o sea, oye, mira, y con este producto te vas a sentir muy bien y vas a tener una salud maravillosa. Imagínate que ya no vas a tener problemas cuando estés un poco más grande, a lo mejor problemas como tipo diabetes o cáncer, ese tipo de cosas. Te vas a sentir maravilloso. Te vas a sentir, ¿no? Sí, exacto, esa palabra es clave. ¿Cómo te sientes? El azul es de esa de sensación, de acá adentro, ¿no? ¿Cómo lo vas a experimentar? Entonces, puedes inventarles historias, puedes crearles una imagen de ejemplos, a lo mejor, de tu familia yéndote de vacaciones. Imagínate en la playa. Esa parte de imaginar, crear, imagina, siente. Exacto, es lo que conecta muchísimo con los azules. Los azules. Entonces vamos con los verdes. Nos decías que más analítico el asunto. Con ellos es súper técnico el asunto. Ahí sí vas a necesitar explicarles súper bien el plan de compensación. A lo mejor vas a tener que llevar tus folletos con información de los productos para tenerlo a la mano. No necesariamente te tienes que saber todo de memoria. O sea, ese no es el punto. Que entra la parte de usar material también, que hay mucho material. Claro, o sea, ese día sí te llevas todo tu material y ya sabes que... Es más, tú deberías de llevar siempre tu material. Claro. Lo vas a sacar cuando dices, con esta persona sí necesito mucho soporte, y entonces ahí sacas todos tus... Estoy con un azul, saco un video. Estoy con un verde, saco el plan de compensación. Exacto. Sí. Esa es la parte padre de adaptarte al medio. Y de ir preparado también. Y de ir preparado, obviamente, como claro. Un profesional networker. Como un profesional, y tú de las herramientas que tienes, pues vas sacando la que vas necesitando de acuerdo a lo que vas leyendo en la persona. Entonces, los verdes son más de datos, más de cosas muy específicas. Sí, y algo bien importante, por ejemplo, entre el azul y el verde, es que un azul es emoción, ¿no? Entonces lo vas subiendo y tratas de cerrarlo rápido. O sea, un azul sí es antes importante. Antes de que se le baje el furor. Porque se les baja la emoción. Pues sí, la emoción así como sube, baja también, ¿no? Claro. Entonces, con un azul sí es importante empujarlo rápido, pero con un verde no.
porque el verde te va a mandar por un tubo. O sea, si tú tratas de empujarlo, el verde es, no, es que necesito investigar, necesito leer, necesito analizar lo que me estás dando y después nos reunimos otra vez y te hago toda una lista de preguntas que ya hice. Entonces, si tratas de cerrarlo en ese momento, el verde te va a decir, no tengo los elementos para tomar una decisión. Entonces, también te sirve para ir diferenciando en qué momento sí me voy a la yugular para cerrar y en qué momento es mejor darle el tiempo al prospecto, ¿no? Y estamos hablando de los verdes. Vámonos con los rojos. Los rojos, dinero. O sea, es lana. O sea, es les llaman también de repente tiburones en el argot de los negocios y es ¿cuánto voy a generar? O sea, ¿cuánta lana voy a generar? ¿En cuánto tiempo? ¿Con cuánto de inversión? O sea, es mucho. ¿Qué tengo que hacer para ganar tanto? Sí, ¿no? mucho Así dinero. no Ahí debes de ir viendo esa parte de la ganancia, de las utilidades del dinero, o sea, beneficio, estatus. Es mucho por ese lado los rojos. Muy bien, pues, ¿y esto cómo lo vamos a saber? Escuchando, platicando sí, con la gente, que es alguna de las primeras recomendaciones que se hacen también cuando entras a Benelate, específicamente, que sí tienes que aprender a escuchar a tu prospecto para saber cuál es la solución que le vas a ofrecer. Eso es correcto. Y bueno, vamos a utilizar el autor de todo esto que nos lo ha dicho muchas veces, Javier Medrano. Sí. Javier Medrano nos ha manejado mucho esta cuestión de la prospección en ese sentido. Sí. Obtener información que te pueda servir ya cuando vas a precisamente ya hacer una presentación de negocio. Entonces ya ahí ya sabes más o menos, esta persona va por el lado azul, este es por el amarillo, este es por el verde. Pero si no preguntas, si no escuchas, si no prospectas, pues entonces no vas a saber ni cómo llegar y cómo conectar y claro. Te van a decir que no. Te van a decir que no. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con más información y con más comentarios acerca del semillero de líderes aquí en tu programa Mejor Así con Benelate. Todos los seres humanos, seamos de cualquier raza, cultura, credo, edad, sexo, color, etc., en algún momento experimentamos esa sensación de falta de algo en nuestras vidas. Esa angustia interna que generalmente es difícil de definir, sin embargo, tenemos toda clase de ideas sobre lo que creemos que necesitamos o deseamos. Por ejemplo, una mejor relación, un mejor trabajo, un mejor físico, una casa propia, etc. Es curioso cómo normalmente creemos que una vez que logramos entablar esa nueva relación, todos nuestros problemas se irán. O cuando encontremos el trabajo de nuestros sueños, o cuando finalmente tengamos la casa propia que tanto hemos soñado, creemos que seremos plenamente felices. Sin embargo, la experiencia nos enseña que en la realidad, esa sensación de plenitud solamente nos durará un tiempo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad buscamos? Si reflexionamos y vamos a lo más profundo de nuestro ser, podríamos comprender que el anhelo de nuestro corazón es saber quiénes somos y para qué estamos aquí. Se nos ha enseñado que la calidad de nuestra vida mejora principalmente si mejora nuestra fortuna externa, aunque tarde o temprano comprendemos que las cosas externas, si bien son cosas valiosas, no sirven para tratar la inquietud profunda de nuestra alma. A lo largo de la historia, se han propuesto diferentes sistemas y estudios basados en la psicología y la espiritualidad para explorar el conocimiento esencial del ser humano. Desde los estudios de personalidad, psicoanálisis, astrología, numerología, etc. Todo esto con el fin de comprendernos a nosotros mismos y, por consiguiente, comprender las relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, que finalmente incide de manera muy importante en muchos ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, la educación, nuestra integración social, los negocios, las relaciones familiares, relaciones de pareja, etc. Ahora, si bien estas inquietudes son universales, la manera de expresarlas es mucho más particular. De hecho, está determinada por el filtro a través del cual comprendemos y abordamos la vida. Ahora bien, surge otra pregunta importante. ¿De qué me sirve conocerme a mí mismo? Definitivamente, el aprender a conocerse a uno mismo supone la base para poder conocer también a los otros. Y una vez que entendemos que cada ser humano es diferente y su comportamiento responde a su propia interpretación de la vida, quiere decir que en el fondo todos tenemos una motivación que nos hace actuar de una u otra forma. Te pongo un ejemplo. ¿Has tenido alguna vez algún prospecto
al que sabes que este negocio le ayudaría muchísimo a cambiar su situación económica. Sin embargo, después de hacerle la presentación e invitarlo a conocer el negocio, simplemente no le interesó. Esto no es bueno ni malo. Simplemente las personas vemos la vida a partir del filtro que hemos ido adquiriendo a través de nuestras experiencias tempranas y las ideas o creencias que hemos ido adquiriendo a través del entorno. Es por eso que desarrollar la capacidad de entenderte a ti mismo te permite saber realmente por qué desarrollas el negocio, es decir, qué es lo que te mueve. Y cuando entiendes esto, tu intención cambia y sabes que cada persona tiene un porqué más profundo que solo ganar dinero. Entonces, aprende a conectar con ese porqué y obtendrás resultados extraordinarios. Finalmente, es por eso que esta profesión, el networking, logra transformar la vida de las personas a través de transformar sus pensamientos. Como dice Javier Medrano, líder de la empresa, este es un negocio de personas para personas. Aprende a conocerte y conocerás a los demás. Espero que esta información te haya sido de ayuda y recuerda que la vida es mejor así con Benelli. ¿Qué es el Semillero de Líderes? Un cambio en absolutamente toda tu vida. Para mí ha sido muy importante el compartir a través del Semillero de Líderes la experiencia que he acumulado a lo largo de 19 años. Pero estos 19 años han sido bastante complejos. No puedo decir complicados. Hoy no puedo decir complicados, complejos. Sin embargo, la experiencia que a mí me gusta transmitir en el Semillero de Líderes es la importancia del poder de tus pensamientos aplicado en palabras. La mayoría de la gente va por la vida sin realmente estar consciente de lo que significan sus pensamientos y sus palabras aplicadas. Y eso te hace daño. Mucha gente no sabe que un pensamiento repetitivo se convierte en un programa. Existen dos partes importantes en el cerebro: la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es lo que te permite relacionarte, lo que te permite entender lo que yo estoy diciendo. Ahí está la parte espiritual, porque estás consciente de. La mente subconsciente en realidad no tiene esa capacidad. La mente subconsciente solamente es como una grabadora. Registra absolutamente toda la información que tú le metes. Y la parte peligrosa es que aproximadamente del 95 al 99% de lo que sucede en tu vida, todos los días, no es consciente, es lo que está en la grabadora. Este es un mecanismo de supervivencia muy interesante que hace que no consumas energía para realizar tus actividades cotidianas. Pero ¿qué pasa si lo que grabaste no es bueno? Ahí es donde viene la parte peligrosa. Puedes estar corriendo en automático programas que ni siquiera sabes que están ahí, pero son los que no te permiten avanzar en la vida. Así que necesitas traer a la conciencia todo eso que tienes en la grabadora para que puedas hacer un cambio completamente diferente. Es como grabar un disco con cumbias y cuando lo pones, lo que quieres escuchar es música electrónica. Entonces lo que vas a escuchar son cumbias. Sacas el disco, te molestas, lo limpias, que ya ni se usan los CDs, pero para que me entiendas pongo el ejemplo. Limpias el disco, lo vuelves a poner, le pones play y tú estás esperando escuchar música electrónica, pero vas a volver a escuchar cumbias. Tienes que asistir al Semillero de Líderes para que aprendamos a borrar las cumbias y ahora grabes la música que quieres escuchar en realidad. ¿Qué música quieres poner en tu vida? Y también debes compartir esta información con toda tu organización para que estén en el mismo canal. ¿No te gustaría que toda tu gente tenga este cambio de chip para que entonces ahora todos bailemos la misma música? Te esperamos. No faltes a este quinto Semillero de Líderes. Como siempre, emocionados con los temas que nos trae Rodolfo del Cueto. Hoy estamos hablando de la técnica del camaleón.
¿Es correcto? Sí, el proceso de adaptación. Proceso dependiendo de personalidades. Proceso de adaptación. Bueno, ¿qué más nos puedes compartir, Rodolfo, acerca de este tema? Yo sé que es muchísimo y que da para bastante, pero ¿qué más nos puedes compartir en el programa? Pues mira, la verdad es que sí les recomiendo mucho. Hay mucha bibliografía, hay mucha información. Se pueden echar un clavado a Google y buscar información de este tema. Hay un libro muy interesante de autor que se llama Big Al, que es muy, muy bueno, que habla precisamente de la teoría de colores. Pero sí, esto da para mucho, porque yo te decía, ahorita hablamos de los colores primarios, pero puede haber combinaciones. O sea, de repente puedes encontrar una persona que es amarillo-azul, una persona que es rojo-azul o rojo-verde. Entonces, pues hay varias combinaciones que se pueden ir dando, porque la realidad es que no somos unicolor. O sea, tenemos de repente uno que es más dominante, pero siempre hay la presencia de a veces un otro color dominante o a lo mejor hasta 3, ¿no? Entonces, es algo súper interesante y la parte práctica es, pues cada vez que interactúes con una persona, tratar de empezar a leer a la persona, de ir definiendo o identificando esos rasgos de forma consciente, ¿sí? La idea del programa de hoy pues, es hacerte consciente de esta información para que de alguna manera en la práctica pues lo empieces a utilizar, ¿no? O sea, ya no sea nada más interactuar con las personas así en seco, sino que cada vez que entres en contacto con una persona, pues ya tengas ese ojo clínico para ir viendo de qué tipo de personalidad es y tú, que eres el que controlas lo que haces, pues irte adaptando, ¿no? Entonces, pues ese sería el mensaje que le podríamos dar a esto. Igual nos podríamos después echar otro programa porque podríamos complementar con cuestiones de canales de percepción, que eso podría complementar el tema. Eso suena muy interesante también. Sí, también bueno, está muy pues ya padre. podemos establecer el compromiso de que en los próximos programas otro día nos echamos hablamos esa de parte. eso. Bueno, pues ya este fin de semana es el Semillero de Líderes. Ya todos los que quieran venir al programa la próxima semana y se quieran quedar aquí en Puebla, bueno, les invitamos a todos los que quieran asistir. Aquí vamos a estar transmitiendo totalmente en vivo el próximo lunes para que si quieres estar con nosotros, si quieres dejarnos también alguna cápsula, si quieres contribuir de alguna manera o simplemente venir a compartir tu experiencia en el semillero, en el quinto semillero en este programa, te invitamos a que te quedes, vengas, asistas y con muchísimo gusto pues aquí vamos a platicar. Y bueno, recuerda, ya este fin de semana hay que venirse preparados, guapos, guapas y con toda la apertura para recibir tanta información, Rodo, como ha sido en los pasados semilleros. Sí, tráiganse todo un cuaderno donde apuntar porque hay información para dar y regalar, entonces sí, vénganse bien preparados, como dice Sam en cuanto a actitud, descansados, preparados, porque van a recibir muchísimo. Hay que aprovecharla desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, y el domingo se entregan los pines por rangos alcanzados y no se entregan a terceros. Esto es bien importante, así que si todavía no has comprado tu entrada, pues yo no sé cómo lo vas a hacer, porque a estas alturas ya es más cuestión de platicarlo. Hasta el día de hoy se alcanzaron a comprar, bueno, todavía alcanzas ya, si haces el pago con tarjeta o si haces tu petición y mañana temprano pagas, pues todavía alcanzas a comprar tu pase para el Semillero de Líderes. Pero sí, no te lo puedes perder, debes asistir con toda tu red, ojalá que ya estén todos organizados, y pues nos vemos aquí en Puebla este fin de semana. Claro que sí, con mucho gusto y otra vez feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias por toda esta información y pues ya está el compromiso para un siguiente programa. Sí, ya tenemos pretexto. Sí, siempre. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a Molo en control de cámaras y máster. Yo soy Samantha Ceballos, que tengas una excelente noche. Nos vemos el sábado. Adiós. Mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti, vuela como un colibrí, bate tus alas sin descanso. Mejor así, construyamos el futuro. Mejor así, con un rumbo más seguro. Y hazlo por ti, vuela como un colibrí, bate tus alas sin descanso.